Hoy es un día de elecciones en nuestro país, pero también creo que es importante poder mantener nuestras capacidades de tomar decisiones en nuestra vida. Yo recuerdo que uno de los adagios populares de nuestras abuelas era: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Esa es parte de una sabiduría popular. Siempre mi abuela me recordaba eso. Con ese adagio también, o ese proverbio: al que madruga, Dios le ayuda. ¿Alguna vez se lo dijeron las abuelas? ¿Alguna vez usted vio eso? Pero ese proverbio, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, sí que es interesante porque nos lleva a nosotros a tomar las decisiones en el momento oportuno. Un agricultor estaba con un campo esperando poder sembrar, pero siempre postergaba la siembra de la semilla al día siguiente. Y así al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Cuando menos se dio cuenta, el tiempo de la siembra se había finalizado y los únicos que pudieron cosechar fueron sus vecinos. No fue falta de la semilla, fue que no tomó la decisión en el tiempo oportuno. Y yo creo que cuando hablamos de elecciones, tenemos que entender que tenemos que tomar decisiones en el tiempo oportuno. Yo le hablo a los jóvenes de esta casa que hay un tiempo oportuno para casarse, pero que no se afane a ser prematuro. Tomar decisiones a veces de casarse en el tiempo que no es correcto, porque a veces nos tomamos las decisiones de apresurarnos sin construir, sin generar un espacio. Entonces necesitamos entender que tomar las decisiones en nuestra vida es fundamental, porque podemos nosotros tomar un rumbo distinto a lo que Dios ha establecido. Hay tres cosas que yo quiero mostrarle en esta mañana, porque es importante tomar elecciones. Lucas capítulo 15, quiero que vaya a esta porción de las Escrituras en el verso 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Es una parábola que usted la conoce, una parábola que usted ha leído tal vez alguna ocasión o la ha escuchado. Es la parábola que está dentro de las cosas perdidas. Está en una serie donde se habla acerca de algo que se perdió una moneda, que se perdió la oveja, pero ahora en esta parábola Jesús está enseñando acerca de los hijos perdidos. Es la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos alguna vez la han escuchado, la han leído? O tal vez usted ha estado aquí escuchando una predicación. Pero quiero que se acerque a este texto de la manera como si fuera la primera vez que lo leyera. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice: un hombre tenía 2 hijos. Ese es un detalle no menor en el relato. Tenía 2 hijos. Continuó Jesús: el menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Si usted tiene su Biblia ahí, usted puede subrayar esa parte: entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. La parábola del hijo pródigo es una parábola que nos habla acerca de las decisiones y las elecciones que nosotros debemos tomar en nuestra vida. Moisés fue un hombre que tomó una decisión de no quedarse en Egipto. Ruth tomó la decisión de no quedarse en los campos de Moab, sino volver con Noemí, y por eso tuvo recompensa. Daniel tomó la decisión y la elección de no contaminarse con la comida del rey, y también tuvo la recompensa. Las elecciones que tomamos en nuestra vida van a afectar nuestro futuro. Por eso no podemos minimizar las pequeñas decisiones que tomamos. Un solo grado puede desviarnos del propósito de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Voy a mostrarle en este pasaje las 3 personas que tomaron 3 elecciones distintas. La primera es la elección del hijo menor. La elección del hijo menor habla acerca de vivir sin el padre.
La Biblia nos da este texto, nos dice que esa lección que toma el hijo menor fue: no, yo quiero ya vivir una vida sin ti, Padre. Quiero tomar la decisión de no aceptar tu sistema. Quiero vivir, como diría alguna canción popular, vivir la vida loca, ¿no? O vivir voy a vivir, voy a gozar. Era la canción preferida del hijo menor. Era una vida de disfrutar como si no existiera un mañana. ¿Conoce usted personas así? Es más, muchos de nosotros tuvimos en etapas de nuestra vida, tuvimos esas decisiones, pensando que la juventud era darle rienda a nuestros placeres o sencillamente poder disfrutar de todo lo que pudiéramos, porque como que mañana se acababa la juventud y ya no íbamos a poder disfrutar. Y perdimos oportunidades, perdimos dinero, perdimos opciones. Lo primero que yo quiero que usted recuerde dentro de esta situación es una frase: la independencia del Padre siempre terminará con pérdida. Cuando alguien toma la decisión de vivir lejos de la casa del Padre, y cuando hablo del Padre, hablo de Dios como nuestro Padre, va a terminar en pérdida. Así te vaya bien, así consigas dinero, así puedas tener un futuro exitoso, así seas el mejor profesional, siempre terminará en pérdida una vida sin Dios. Y yo necesito hoy ser profeta para ti, porque yo quiero que cuando nos acerquemos a la eternidad, podamos vivir una vida no lejos de la casa del Padre, no lejos de la intimidad con Dios, sino una vida cercana. Lo segundo que quiero mostrarte es que la elección de este hijo menor de vivir sin el Padre es que el problema no es la distancia, es querer vivir sin el Padre. ¿Sabe qué le dijo el hijo menor? El hijo menor tiene una actitud, y yo le he enseñado esto porque la parábola tiene fuerza, porque cuando él pide la herencia, lo que el hijo menor le está diciendo al padre es: ¿sabes, padre? Quiero que te mueras. Pero yo no puedo esperar hasta que te mueras, entonces dame la herencia. Era una petición que en el contexto judío podía llevar a la lapidación o la muerte. Era la falta de honra. Era como si usted llegara a casa con sus padres: papá, necesito ya mi herencia. Y el papá le dijera: pues espere que me vaya a la eternidad. ¿Cuántas familias se destruyen por pelear por herencia? ¿Cuántos hermanos no se volvieron a hablar porque cuando murieron incluso sus padres pelearon por herencia? Uno se quedó con todo y no quiso repartirle a los demás. Y hay resentimientos en hogares porque la herencia fue un motivo de pérdida. Así que la herencia sin el Padre, y esto tenemos que afianzarlo, una herencia sin el Padre termina en pérdida. El texto que acabamos de leer nos dice que el hijo menor se fue lejos cuando pudo vender todo lo que había tenido. Pero cuando el hijo menor pide la herencia, en el relato hay algo que me encontré que me parece hermoso que podamos disfrutarlo. Y es que aunque el hijo menor pidió la herencia, el padre se las dio a los dos. Al hijo mayor y al hijo menor. Al hijo que no pedía y al hijo que pedía. Así que ahora el hijo menor decide irse de casa, vivir sin el padre. Esa fue la elección. El padre no se metió en el asunto, le dijo: esta es tu elección. ¿Sabes? Dios no se va a meter cuando tú y yo tomamos decisiones. Pero Señor, ¿por qué no me lo impediste? ¿Por qué no enviaste un ángel para que me amarrara y me impidiera que yo tomara esta decisión? Y el Señor te va a decir: no puedo hacer eso porque yo te di libertad. Yo te puedo aconsejar qué hacer. Yo te puedo decir: este camino no te conviene, pero es tu decisión. El hijo tomó la decisión de irse de casa y empezar a vivir esa vida cuando tenía abundancia. Y cuando tienes abundancia, tienes muchos amigos. Al que tiene platica, muchos son los amigos que se le acercan. Pero espere que la plata se acabe.
Espere que ya sea la persona el que, no, este nunca tiene para dar, este siempre es canalero, decían en mi época. Este siempre está ahí, nunca tiene. Los amigos lo van haciendo a un lado porque ya no les conviene. Y este hijo menor llegó al estado de perderlo todo y de buscar trabajo en el trabajo más deshonroso para un judío, que era cuidar cerdos. Los cerdos eran los animales inmundos dentro de la ley judía. Así que cuidar cerdos era deshonroso, pero aún más deshonroso querer comer la comida de los cerdos. Quería alimentarse y él hace una reflexión. El hijo menor, cuando lo ha perdido todo, dice, he perdido todo. Y él piensa que ha perdido incluso la capacidad de ser hijo. Y él dice, voy a volver a la casa de mi padre. Y repite Jesús el texto diciendo, y voy a volver a la casa de mi padre y voy a decirle a mi padre que me dé trabajo como uno de los jornaleros, aunque ya no sea hijo, por lo menos que sea un empleado, porque yo sé que mi padre trata bien a sus empleados. ¿Cómo el hijo tiene que aprender a través del dolor el valor de quien tiene a su lado? Las abuelas decían esto. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y dice, pastor, ¿por qué repite tanto la abuela? Bueno, yo me crié con mi abuela desde los 5 a los 11 años, así que algo tuve que aprender de la abuela Ana. Pero lo que quiero mostrarte es que a veces no valoramos lo que hay a nuestro alrededor, la bendición que Dios nos ha dado, la compañía que tenemos, pero ante todo de que ahora estamos seguros en la casa de nuestro Padre, que es la comunión con el Señor. La lección del hijo, vivir sin el padre, siempre nos llevará a pérdida. Tú puedes salir esta mañana de este lugar y vivir una vida como si Dios no existiera, pero tengo que decirte que resultará en pérdida. Y yo no quiero que tengas pérdida, yo quiero que tengas ganancia. Yo no sé cuántos quieren tener ganancia. Yo quiero que me vaya bien. ¿A cuántos quieren que le vaya bien en su vida? ¿Cuántos padres desean que le vaya bien a sus hijos? Así que hay que vivir bajo el gobierno del Padre. Sé que vivir bajo el gobierno del Padre a veces en una casa, cuando estamos en casa y ya vamos creciendo, los hijos no quieren vivir bajo las normas que hay en la casa. Y yo les digo a mis hijos, mientras vivas en esta casa tienes que aceptar las normas de esta casa. Cuando tú tengas tu casa, tú colocas tus normas. Los papás, aunque sea esos papás temerosos, no dicen amén. Pero esas son las normas. Yo les he contado que mi mamá aquí, Ludivia, colocó una norma que a mí nunca me gustó cuando yo tenía 16 años, que a las 10 de la noche tenía que entrar. Mis amigos entraban a las 12, mi hermano entraba a la 1 de la mañana, pero yo a las 10 de la noche. Y un día me conseguí una novia. Oh, santo Dios mío. A los 16 años. Pero yo me entraba a las 10 de la noche y ellas entraban a las 12. Usted imagina, esa relación no duró sino como una semana, ¿no? Porque teníamos códigos distintos, pero era la norma. Y yo no podía llegar a las 10 y 5, 10 y 10, tenía que estar ahí. Hay normas que se colocan en casa que no nos gusta, pero son las normas. Y un día, cuando ya tengamos la capacidad de construir nuestra casa, pues colocaremos las normas que son adecuadas. Mientras tanto, le digo a los muchachos, aguanta. No dijeron amén. Yo sé que no les gusta mucho eso, pero hay que aguantar. Pero no estoy de acuerdo. Es que esta no es una democracia. Algunos han construido su casa como si la casa fuera unas elecciones donde todos pueden votar y la mayoría tiene la razón. No hay muchos aleluyas hoy, ¿no? Como que si los hijos de papá, aquí estamos los 3 hijos de acuerdo y entonces tomamos esta decisión. Y no, qué pena, esta no es una democracia. En la casa no hay democracia. Estoy asustado hoy. En las casas no hay democracia. Hay unas normas, estemos o no estemos de acuerdo, hay unas normas que tenemos que aceptarlas. ¿Por qué? Porque un día estarás en un trabajo donde habrá unas normas y te tocará aprender a aceptarlas. Es que nos prepara para la vida, porque vivimos bajo un gobierno donde las normas también son importantes. Se hizo un estudio muy interesante sobre mexicanos que vivían en los Estados Unidos e iban de vacaciones a México.
Y se dieron cuenta que cuando estos mexicanos iban a México, violaban rápidamente las normas de tránsito, excedían la velocidad, se cruzaban los semáforos en rojo, hacían giros prohibidos, pero cuando cruzaban a los Estados Unidos ya no hacían eso, porque la norma era más fuerte, porque le tenían temor a la norma. Así que yo no puedo pensar que con Dios puedo vivir a mi manera. Yo he aceptado que Él es mi Padre y Él establece las normas de su casa. Y tú eres su hijo, tú eres su hija. ¿Cuántos somos hijos? Y si el Señor lo dice, hay que aceptarlo. Y si el Señor te dice, es esto, ¿qué derecho tengo, Señor? ¿Y por qué? No estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué me pasa esto? Cuando Job hace un reclamo y le dice a Dios, porque en la historia de Job es interesante que los amigos de Job lograron hacer que Job se desviara. Lo que ni el diablo pudo hacer con Job, sus amigos lo hicieron. Y Job empieza a maldecir el día que nació, empieza a desviarse, y Dios se le aparece y le hace una pregunta. Bueno, siéntate, ahora yo te preguntaré. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas cuando creé los Pleiades? ¿Dónde estabas tú? Y empieza a hacer unas preguntas de dimensiones donde Job se va sintiendo tan pequeño que en el relato dice, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré a ti y tú me responderás. Yo no tengo que decirle a Dios, Dios, ¿por qué haces esto? Yo creo en un buen padre que quiere lo mejor para mi vida. Lo segundo es la lección del hijo mayor. La lección del hijo menor fue vivir sin el padre. Pero la lección del hijo menor fue vivir con el padre, pero sin su corazón. El hijo menor se fue de la casa, pero el hijo mayor se quedó en la casa. Recuerde que el texto dice, los dos recibieron la herencia, pero ahora el hijo mayor está llegando a su casa, ha regresado el hijo menor, se le ha devuelto la condición de ser hijo, porque nunca un hijo dejará de ser hijo. Sí, usted le puede hablar a un padre, o sea, siempre será el hijo. Es más, para las mamás, el grandote de 35 años siempre será el niño de la casa. Mi bebé. Y eso es algo que no podemos luchar con eso. En las dinámicas del hogar, usted sabe que hay un momento, los padres tienen una función muy importante. Tenemos una función muy importante que es arrebatar a los hijos de la sobreprotección de las madres. Bueno, no dijeron amén ni las mamás ni los papás aquí. Claro. Nosotros tenemos esa función, tenemos que prepararlos para la vida. Por eso cuando los hijos se quedan con el papá, los niños están ahí haciendo vueltas, saltando, haciendo una cosa y otra, y se caen y se raspan. Y el papá, porque lo está preparando para la vida. Aleluya. Pero claro, las madres tienen esa función de mostrar esa protección. Pero es vivir con el padre, pero sin el corazón. Quedarse en casa sintiéndose mejor que su hermano menor. Piense un momento esto. El hijo mayor empezó a construir un ego donde él se creía mejor porque, gracias Señor, porque yo no soy como el otro, que se fue, que nos olvidó, que ni siquiera nos contesta las llamadas, que nunca hace una llamada telefónica, que nunca está pendiente. En cambio yo soy el que siempre estoy pendiente con mi papá, lo llevo al médico, lo llevo al odontólogo, lo llevo a exámenes. Yo soy el buen hijo. Y se empieza a llenar como ese orgullo, creerse mejor porque está haciendo lo que le toca hacer además. Porque está haciendo lo que le corresponde. Se quedó en casa sintiéndose mejor. Ahora, esto nos da la idea de esta frase. Una religión sin relación se convierte en una vida de apariencia. Yo puedo estar congregándome los domingos sin una relación con Dios. Puedo venir y cantar y no tener una relación con el Padre.
Y puedo decir, yo voy los domingos a la iglesia cristiana, además diezmo y ofrendo y doy todo, pero no tengo una relación con Dios como mi Padre. Estoy siendo un hijo perdido, porque aunque esté en casa, mi corazón está lejos de Él. El problema del hijo mayor es que él se quedó en casa y empezó a vivir sin entender la herencia que tenía. Pero hay otra verdad aquí en esta historia, y es que en lo profundo de su corazón, él podría haber deseado que su hermano hubiera muerto. ¿Quién tenía que ir a buscar al hermano menor? ¿Quién tenía que ir a mirar dónde estaba? ¿No era el hermano mayor? El hermano mayor tenía que ir a buscar al hermano menor. Porque lo que Jesús está repitiendo aquí es la historia de Caín y Abel. Cuando por una ofrenda Caín decide matar a Abel y Dios se le aparece y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín es una respuesta pecaminosa. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Esa es la respuesta. ¿A mí qué me importa dónde esté? Él verá, él ya hace su vida. Y eso lo juzga el cielo. Santo Dios mío. Yo fui hijo único, pero fui criado en casa de Ludivia. Así que llegué a una casa donde empecé a tener primos que se convirtieron en mis hermanos. Pero una de las cosas que necesitamos entender en la vida es el valor de los hermanos. Es el valor, aunque no sea lo que tú esperas, aunque te haya hecho algo, aunque te haya robado la herencia, aunque se haya ido y haya gastado su herencia y ahora está regresando porque el problema es que cuando regresa el hijo mayor dice, se va, botó todo lo que tenía, ahora ¿quién le va a tocar darle la herencia? La parte mía, voy a tener que compartirla con él. ¿Y yo por qué voy a asumir lo que a él le tocó, lo que él botó, lo que él dilapidó? Y aparece esto que me parece que debemos recordarlo. El resentimiento es un veneno que no nos permite disfrutar lo que Dios nos da. Cuando el hermano mayor llega, y usted lea la parábola, él no quiere entrar en la fiesta, porque hay una fiesta. Han cogido y han sacrificado al más gordo, al cordero más gordo, al que el hijo mayor quería pero no lo disfrutaba. Y ahora el hijo mayor dice, yo no voy a entrar. En esta versión dice se indignó. En otra versión dice se llenó de ira. De ira. La ira contra el hermano es pecaminoso, es pecado. La ira contra alguien que es parte de tu familia es algo que el cielo no aprueba. No dicen amén. El resentimiento con aquellas cosas que nos hicieron y que no somos capaces de perdonar es algo que está fuera del diseño de Dios. Es como vivir con el Padre, pero vivir sin su corazón. Y el hijo mayor está ahora en resentimiento. ¿Y por qué no se murió por allá? ¿Por qué no lo mataron? Pero el padre sale a rescatar al hijo mayor de la misma manera como rescató al hijo menor. Así que lo tercero y lo último que yo quiero que hoy tengamos en nuestro corazón es que la lección del hijo menor fue vivir sin el padre. La lección del hijo mayor fue vivir con el padre pero sin su corazón. Pero viene la lección del padre. La lección del padre fue amar a pesar de todo. El padre podría haber dicho, oye, ¿yo qué hice para criar a estos muchachos? Estos muchachos me perdieron. Uno se fue, le dio por tener la vida de mochilero e irse por allá, a gastarse todo como si no hubiera mañana. El otro aquí se cree mejor. Y ahora, ninguno de los dos quiere vivir juntos. La historia de esta parábola es maravillosa porque el padre sale porque le dicen, tu hijo mayor no quiere entrar a la fiesta.
El hijo mayor no quiere entrar, no quiere saludar, no quiere ir a buscar a su hermano, por lo menos de decirle, hermano, qué bueno que estás en casa. Quiero que piensen esto. ¿Cómo hacemos sentir a nuestra familia cuando está en casa? Porque a veces hay hermanos que cuando llegan a casa ni se saludan. Me dicen amén, ay, ay, ay o algo. Hay hermanos que dejaron, perdieron, por algunas cosas se rompió esa relación y ya. Viven en una casa y uno se mete en el cuarto y otro en el otro como si no les importara. Claro, parte de la dinámica del diseño de Dios es que vamos a aprender a solucionar los conflictos cuando con los primeros que tenemos conflictos son con los hermanos. Aquí estoy hablándole a Ángeles esta mañana porque no. Y nosotros necesitamos entender que esos conflictos son inevitables, ¿no? Que se jalen el cabello, que mire lo que me dijo. Y eso es parte de la vida. Eso no va a ser algo que no va a pasar. Pero, el Padre Celestial nos dice, ¿sabe? Pues está bien, tuvieron una dificultad, pero ámense. El amor del Padre siempre busca a sus hijos perdidos. Y recuerde que los dos estaban perdidos. El que se fue y el que se quedó. Y el padre sale a buscar y le dice, hijo, ¿por qué no quieres entrar en casa? ¿Por qué no quieres estar en este lugar? Y él le dice, padre, porque este que se fue, este que se perdió, regresó y tú le diste ese cordero que estaba guardado para que ni yo pude. Yo quería cogerlo y sacrificarlo y comerlo con mis amigos, pero ni yo pude hacerlo. Y ahora tú se lo das a este. ¿Y yo qué? ¿Y sabe qué le dice el padre? Le da una verdad increíble. Dice, hijo, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Si tú no lo has disfrutado, es porque no has querido. Y aquí hay una verdad espiritual para nosotros. Somos hijos de nuestro Padre Celestial y Él nos ha dado una herencia, no solamente en la eternidad, sino ahora en esta tierra. Y algunos no la hemos disfrutado en plenitud porque no la hemos pedido. Gracias, hijo. Quiero que no vivamos una vida como si Dios estuviera lejano. No vivamos una vida como si tuviéramos un Dios que está tan lejos sentado en su trono y que nos olvidamos de que somos hijos. El amor del Padre es más grande que los errores de sus hijos. Esto es vital. Y esto solo se entiende cuando se es padre. Cuando uno es hijo y no es padre, uno no entiende muchas cosas. Por ejemplo, no entiende por qué los padres se alegran más en los regalos que dan a los hijos que los regalos que pueden recibir de los hijos. Hay una realidad que dice que cuando un padre le da a un hijo hay alegría. Y cuando un padre mantiene un hijo hay alegría, pero cuando un hijo tiene que mantener a un padre, ahí ya no hay tanta alegría. Se vuelve como una carga. Porque en el diseño de Dios, Dios nos diseñó como padres para construir un futuro y oramos para que nos dé una provisión para que en nuestra vejez no tengamos que estar dependiendo de nuestros hijos, sino que podamos tener la capacidad de sostenernos y de poder seguirlos ayudando. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Construyamos una vida de tal manera que no tengamos que depender de ellos. Aunque tal vez pasará el momento donde ellos nos tendrán que llevar al médico, donde nos tendrán que reclamar exámenes que no sabemos. Y eso es parte de la historia. Pero que no tengamos que anular sus historias de vida por estar cuidándonos todo el tiempo. Y tenemos que prepararnos para eso.
Pero el amor del Padre es más grande que los errores de sus hijos. No importa cuántos errores tú y yo hemos cometido, los brazos de nuestro Padre Celestial están abiertos esta mañana para decirnos, ¿sabes? No quiero que me cuente lo que hiciste. Y esto en el relato de la parábola es hermoso, porque el hijo quiere contarle al padre, el hijo menor le dice, padre, ya no soy digno de que me llames. Él ya tenía el discurso escrito, yo creo que lo había memorizado. No soy digno de que me llames hijo. ¿Y sabe qué hace el padre? El padre no le pone cuidado a las bobadas del hijo. Este tan grande y tan bobo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Tú tienes que entender que es que eres mi hijo. Quítenle esa ropa sucia. Póngale la mejor ropa, la ropa más fina. Póngale el anillo. Porque Él es mi hijo. Y yo quiero que cuando regrese a casa, Él no se vea como un pordiosero o un indigente. Él se vea como un hijo. ¿Y sabes qué dice el Señor? En Apocalipsis dice, y a la iglesia, a nosotros, se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino y resplandeciente. Cuando tú y yo lleguemos allá, no llegaremos con estas vestiduras. Llegaremos con las vestiduras que han sido diseñadas para nosotros, con ropa que hasta ahora no hemos tenido, porque tenemos un Padre que no se fijó en nuestros errores, sino que ahora nos abraza. Y con esto finalizo diciéndole, la gracia dada por el Padre. Quiero que guardes eso en tu corazón. La gracia dada por el Padre convierte nuestra vergüenza en celebración. ¿Qué hizo el Padre? Una fiesta. Una fiesta. Había músicos, es una fiesta espontánea. El pueblo llegó ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué hay en la casa de Julanito de tal? Hay fiesta. ¿Y por qué? Porque el hijo perdido llegó. Pero el Padre quería que ambos disfrutaran de la fiesta. Hay una fiesta que Dios ha preparado. Es una fiesta que estamos por vivir. Cuando uno piensa que el mundo va hacia la paz, viene destrucción repentina. Uno piensa que ya está acabando la guerra y vuelve y aparece otra. Y peor, con amenazas nucleares. Antes uno quería ir como de paseo a Israel y ya yo tengo pereza como ir a Jerusalén, ¿no? O queríamos ir a Dubái, pero ya como que no quiero ir mucho a Dubái, ¿no? O sea, los lugares que antes eran el sueño para pasear, hoy ya no es tan agradable ir allá. El mundo se vuelve así, pero esto es solamente la señal de que nuestro amado viene pronto. Aquel que prometió que iba a regresar por nosotros está a las puertas. Ese es el amado de nuestra alma, se llama Jesús. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Y nosotros tenemos que prepararnos para eso. Esta vida, como la vemos en esta tierra, finalizará porque somos hijos. Pero tú y yo tenemos que elegir. Yo quiero decirte esto porque no quiero que tus emociones sean afectadas por quién quedó en la Cámara o en el Senado, o por quién va a ser el nuevo presidente de Colombia. Yo creo que todos debemos votar por alguien que vaya de acuerdo a nuestros principios. Yo estoy convencido de eso. Pero yo tengo algo claro, que ningún hombre puede cambiar la historia. Es Dios que cambia nuestra historia. Porque Dios puede bendecirte en una condición de la mayor dificultad. Dios siempre prometió bendecir a su pueblo. Aunque hayan dificultades, Dios te va a prosperar en medio de la dificultad. Dios va a bendecir tu empresa en medio de la dificultad. Dios te va a colocar como cabeza y no como cola. Porque tú eres hijo, tú eres hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa es la verdad. Porque si no, entonces, y esto es, algunos cristianos no evangelizarían a personas que son de otra corriente política. Oh, santo, acaban los amenes. ¿Quién les hablará a aquellos que no piensan políticamente como nosotros?
Y es que ¿acaso el Padre no los ama a ellos como nos ama a nosotros? ¿Acaso Jesús no tenía de izquierda y de derecha entre sus discípulos? ¿No tenía uno que había sido guerrillero, celote? Y a otro que había sido publicano, miembro de la DIAN, torcido, era de la DIAN torcido. No es que la DIAN sea torcida, sino que tengo que aclarar porque estoy en público y están grabando, así que Dios bendiga a la DIAN. Pastor, mejor finalice porque está enredando ahí. ¿Y acaso no tenía entre ellos eso? ¿Y qué enseñó Jesús? Amarse. ¿No tenía un Pedro que mantenía armado con ganas de mocharle la cabeza a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, que eran Boanerges, hijos del trueno, eran fosforitos, se prendían por cualquier cosa? Ponela como querás. Yo creo que se levantaba por la mañana y llegaba el Señor. ¿Y qué pasa? No, que y ya con la espada en la mano. Un día un hombre cristiano ya, pastor, uno de los pastores nuestros, estaba ofuscado, bravo, y acerca a la oficina: pastor, quíteme ese líder que tengo ahí. Me ha faltado el respeto. Es que si él me hubiera conocido antes, yo sabía quién era antes. Antes había sido sicario. Me faltó el respeto. Y yo lo miro y yo le digo: bueno, tú tienes que hacer lo mismo que se ha hecho contigo. ¿Te he tenido paciencia? Sí, pastor. ¿Te he amado a pesar de tus errores? Sí, pastor. Ve y haz tú lo mismo. Ámalo a pesar de quien ha sido Él contigo. Yo quiero decirte hoy, en este minuto que me queda, que hay que tomar una decisión en nuestra vida. Y esas elecciones tienen que ver también de vivir en la casa de nuestro Padre, disfrutando de su amor, pero también la elección de no distanciarnos de nuestros hermanos. Es que tú eres el Hijo de Dios. Es que Él no me contesta, pastor. Pues llámelo. Es que mándele un mensaje. Pastor, es que le mando un mensaje y me dice: ¿qué querés? Como cuando los hijos quieren algo y dicen: mamá tan linda, y uno ya sabe que detrás de eso hay un... No, aquí no pasa eso, pero... un permiso o una platica que necesitan. Pero yo quiero que hoy podamos decirle al Señor: Señor, voy a sanar las relaciones que están fracturadas. Voy a crear puentes. Que cuando Dios te pregunte ¿dónde está tu hermano?, podamos decirle: Señor, aquí está a mi lado. ¿Dónde está mi hermano? Está a mi lado. Se fue, pero lo busqué. Se equivocó muchas veces, pero es mi responsabilidad amarlo. Que cuando el Señor nos llama a su presencia, nos va a preguntar: hijo, ¿dónde está tu casa? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Y podamos decirle: papá, aquí están. Están en casa también. Porque yo no sé usted, pero a veces pasan cosas en casa que uno dirá: uy, ¿cuánto crecerán y se irán de casa? Aquí a usted le pasa eso, gloria a Dios. Porque los hijos tienen que prepararse para volar y salir de casa. Pero cuando se van, ¿cómo sufrimos? Colócate un momento de pie, por favor. Esta invitación que voy a hacer es una invitación compleja, porque es una invitación que nos va a confrontar con algo. Nos va a confrontar con el llamado del Señor a reconciliar lo que tal vez no queremos reconciliar. El llamado a perdonar lo que nos cuesta perdonar. O tal vez, a veces no necesariamente hay una fractura, sencillamente dejamos que el tiempo pasara y no volvimos a hablar con esa persona que está cerca. Y dejamos que las ocupaciones nos distanciaran. Pero qué lindo sería que hoy, por ejemplo, si tu hermana está en los Estados Unidos, le pegues una llamada y le digas: hermanita, te estaba pensando y quiero decirte solamente una cosa: te amo. ¿Qué puede
generar eso. Llegar a casa a ese hermano que no viene a la iglesia, o si viene, poder acercarse. ¿Sabes qué? A pesar de que somos distintos y a veces peleamos, te amo. A pesar que a veces no te preocupas por mí como yo me preocupo por ti, te amo. Es que esto no depende de quién eres tú, depende de quién es mi Padre. Y eso lo cambia todo. Entonces no vivimos con deudas, como si la gente tuviera la responsabilidad de cuidarme. No, Dios tengo un Padre que nos cuida.